Hola chicos, espero se encuentren bien. Bueno, vamos a hablar en este breve PowerPoint, en esta breve presentación, de un tema que yo sé que es complejo de entender, tanto para médicos como aún para bioquímicos, que es el tema de sensibilidad y especificidad de los ensayos o de las pruebas diagnósticas. Sobre todo para poder comprender qué es lo que esperamos de una prueba diagnóstica al aplicarlo, cuáles son los elementos a tener en cuenta para saber cómo interpretar un resultado y tener también una idea en cuanto a los márgenes de incertidumbre que puede tener a veces un resultado de laboratorio o un procedimiento diagnóstico en general. En ese aspecto tenemos que tener en cuenta siempre que en las ciencias de la salud siempre hablamos de probabilidades y de nuestro manejo de la incertidumbre y de la precisión para efectuar un diagnóstico correcto. Algo que desde un pensamiento vulgar puede parecer sencillo, pero en la práctica, como nosotros bien sabemos, a veces puede resultar un poco complejo de entender o de evaluar realmente con un criterio correcto y firme. Los test diagnósticos tienen tres grandes elementos, digamos, para comprenderlo y para interpretarlos. El principio es la validez de un ensayo, es decir, la capacidad que tienen los ensayos para determinar si un individuo enfermo está realmente enfermo y si un individuo sano está realmente sano. Eso vale en general para cualquier test diagnóstico. Un segundo elemento es la reproducibilidad que tiene esos test, es decir, de aplicado en determinadas situaciones diferentes, el test debe ser reproducible y debe repetir o informar el mismo resultado, es decir, deben ser test que tienen que tener una gran certeza en el resultado que se obtiene de ellos. Y por otro lado, la seguridad, es decir, la seguridad que tenemos de que ese test que nosotros estamos aplicando o ese procedimiento terapéutico que nosotros estamos aplicando tenga realmente un valor predictivo en cuanto a la enfermedad o en cuanto al estado de salud del paciente. Digamos, estos tres elementos así, como yo los enuncio, pueden parecer algo abstracto, pero en la práctica sabemos, creo que, de lo que estamos hablando. Para diagnosticar una enfermedad o para diagnosticar una determinada situación de un individuo, la exposición a droga, la exposición a sustancias químicas, valen los mismos criterios. Vamos a hablar en general de enfermedad porque es a lo que estamos a lo mejor más familiarizados. Y vayamos a ejemplos prácticos. Un solo test diagnóstico a veces tiene, digamos, un grado de incertidumbre propio o inherente a ese test. Por ejemplo, para hablar del examen de próstata en el hombre, sabemos que uno de los procedimientos, bueno, es el tacto prostático. Tenemos también el procedimiento del antígeno prostático específico, más aún o más precisamente la relación entre antígeno prostático específico total y antígeno prostático libre en su relación, y también eso correlacionado con la ecografía prostática. Esos son 4 procedimientos terapéuticos, 2 de laboratorio, los otros prácticas terapéuticas, pero digamos, en la utilización en paralelo de estos test diagnósticos acotan incertidumbre propia de cada uno de esos procedimientos para obtener un diagnóstico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, mucho tacto prostático que sí, efectivamente es correlacionado con una biopsia de próstata y se llega al diagnóstico de cáncer. Por otro lado, hay muchos pacientes con un tacto prostático negativos y sin protuberancia
en la próstata que tienen una confirmación por biopsia. Por otro lado, la ecografía, bueno, nos puede medir el agrandamiento de la próstata, la forma, etcétera, y la relación entre antígeno prostático total y antígeno prostático libre nos brinda una información más. Es decir, estamos utilizando 4 procedimientos simultáneos para obtener un diagnóstico con certeza, porque cada uno de ellos, en forma aislada, tiene un gran margen de incertidumbre, ¿verdad? Esto mismo ocurre en toxicología, ya que estamos hablando de toxicología. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar, lo llaman test de campo, test rápidos para medir o para evaluar la exposición a una sustancia química o el consumo de drogas de abuso. Supongamos, hay test que son test generales, que tienen una determinada especificidad, una gran sensibilidad, una baja especificidad, que en el caso de ser positivo tienen que ser confirmados por test que sean, los procedimientos que sean más específicos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que para poder realmente interpretar y comprender el significado de un test diagnóstico, tenemos que tener presente su sensibilidad, su especificidad y su capacidad realmente para tener un valor predictivo, sea con la enfermedad o con la exposición a una sustancia química, o con el estado de salud, con la no enfermedad o con la no exposición a una sustancia química. Las siguientes láminas vamos a ver con un poco más de detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de estos. Bien, vamos a hablar ahora de sensibilidad y especificidad, que son los dos parámetros que nos permiten conocer, digamos, la capacidad, la performance que tiene un determinado test para efectuar un diagnóstico. La sensibilidad, como dice la lámina, es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, que ese test dé positivo cuando el individuo esté realmente enfermo. Si el test da negativo, eso lo considera como un falso negativo. La sensibilidad numéricamente se expresa entonces como la reacción de positivo que da ese test, lo que está en la fórmula en el numerador, y los positivos más los falsos negativos que dé. Supongamos que ese test, estamos hablando en suposición de un test de HIV para la determinación de la exposición al virus de la inmunodeficiencia, que un determinado laboratorio hace un ensayo particular y utiliza para eso a voluntarios 1000 individuos que están diagnosticados previamente como portadores de HIV, sea que estén o no enfermos, simplemente que tengan una serología positiva para HIV ya confirma. Al probar el test sobre esos 1000 individuos se tiene que 995 dieron positivo y 5 dieron negativo. ¿Cuál es la sensibilidad del test? Es 995 sobre 1000. Eso da un 99,5% de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que al aplicar ese test tenemos la probabilidad de un 99,5% de que efectivamente esté diagnosticando como positivo a un individuo enfermo. Solamente se nos va a escapar un 0,5%. El otro gran parámetro es la especificidad, que es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano. Es decir, la probabilidad para ese determinado test que, estando sano y al aplicar el test, dé un resultado negativo. Supongamos que ese test diagnóstico nos informa que tiene una especificidad del 99,3%. Del mismo modo, tomamos a 1000 individuos sanos y les realizamos el test. 993 dan un resultado negativo y 7 de ellos dan un resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que la especificidad de ese test, es decir, la capacidad de clasificar correctamente un individuo sano y que realmente esté sano, es del 99,3%. Bueno, a los fines clínicos, porque ¿de qué se trata todo esto? De que realmente de saber cuando obtenemos el resultado de un determinado test, cómo debemos considerar ese resultado. Por eso se habla
de los valores predictivos, es decir, valores predictivos positivos o negativos. Es decir, el valor predictivo positivo, ¿qué es lo que expresa para un determinado test? Bueno, que realmente cuando ese test es positivo, está indicando que ese paciente está realmente enfermo, o en el caso de toxicología, que ese paciente haya estado realmente expuesto a una sustancia química o haya consumido una droga de abuso. Como es evidente, es el valor obtenido con el test de positivos dividido por el cociente entre los positivos verdaderos más los falsos positivos. Evidentemente, cuando los falsos positivos sean cero, el valor predictivo positivo que tiene el test es del 100% y es un test maravilloso. Del mismo modo, tiene en cuenta, bueno, en este caso, en los criterios de especificidad, el valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, la certeza que podemos tener cuando obtenemos un resultado negativo de que realmente ese paciente esté sano o no haya estado expuesto a una sustancia química o no haya consumido una droga de abuso. Del mismo modo, cuando los falsos negativos sean cero, el valor predictivo negativo de ese test va a estar cercano al 100%. Pero bueno, vamos ahora a un ejemplo práctico. Vamos a hablar de test de alcoholemia. Un test, digamos, muy sensible y poco específico es el test que se lleva adelante en lo que se llaman las cámaras de Conway. Cámaras de Conway, como se ve en la foto, son dos recipientes de cerámica con compartimiento externo y compartimiento interno. En el compartimiento externo se coloca la sangre, en el compartimiento interno se coloca, como se ve en la zona izquierda de la foto, una solución de dicromato de potasio que es color anaranjado. Si la muestra tiene presente alcohol, el alcohol se va a oxidar a aldehído y a ácido acético, y el dicromato se va a reducir a cromo 3+ y va a pasar a color verde. Cualquier sustancia que fuera capaz de reducir al dicromato nos va a dar una reacción similar a la que produce el alcohol etílico. Entonces, ¿de qué hablamos? Y bueno, es un test poco específico, es decir, el valor predictivo positivo que tiene es bajo. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de falsos positivos. En cambio, el valor de predicción negativo es alto porque si no hay una reducción del dicromato, seguramente no hay ninguna sustancia reductora, pero tampoco hay estrellas en alcohol. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos para determinar alcohol test que a la vez son muy sensibles y muy específicos. El caso característico es la cromatografía gaseosa. Se inyecta digamos, en un cromatógrafo, digamos, la fase de vapor de una muestra de sangre que contiene supuestamente alcohol, se debe pasar por el sistema cromatográfico y se obtiene una señal de test. Eso tiene tanto un valor predictivo positivo como negativo alto porque es altamente específico y también altamente sensible. Bien, como conclusión de esta breve charla es, bueno, qué se hace y cómo se procede. Bueno, para eso hay que tener en cuenta y saber cuando tenemos en nuestras manos un resultado de laboratorio, es tener conocimiento de la especificidad y sensibilidad del ensayo. En la práctica, ¿eso qué quiere decir? Volviendo al tema del alcohol, si hubiéramos obtenido, digamos, un resultado de test de alcoholemia utilizando el método del dicromato, el método de la cámara de Conway, tenemos presente de que eso debe ser confirmado, ese resultado, por un ensayo más específico, por ejemplo, cromatografía gaseosa. La misma muestra, llevarla a algún lugar en donde realice cromatografía gaseosa y proceder al análisis. Lo mismo con drogas de abuso. Si utilizamos, por ejemplo, obtenemos un resultado por medio de los test que se utilizan ahora en general en los laboratorios clínicos, que son inmunocromatografías,
que son, digamos, inmunoensayos cromatográficos, que tienen una alta sensibilidad, pero una especificidad relativamente o menor. Bueno, en el caso de que vaya a haber una consecuencia de algún tipo médico, legal o laboral, hay que confirmar ese test con un procedimiento alternativo y diferente, sea espectrometría de masa comparada con la cromatografía gaseosa, sistemas dobles de cromatografía gaseosa. Es decir, lo que hay que tener presente es cuál es la información que obtenemos de un test y cuál fue la razón por la que evidentemente, si nosotros estamos, por ejemplo, en el ámbito laboral, en una empresa, lo que hacemos es pesquisar aleatoriamente el personal con respecto al uso indebido de sustancias, drogas de abuso, bueno, se va a utilizar los test rápidos, test de inmunocromatografía que circulan en el mercado. Si va a haber una consecuencia, digamos, con respecto a ese resultado que puede costarle el trabajo a esa persona, bueno, debemos confirmar ese resultado de laboratorio con test más específicos, evidentemente utilizando la terminal. Bueno, espero que esto haya aclarado los conceptos de sensibilidad y especificidad de los test diagnósticos. Bueno, espero que se encuentren bien y nos veamos pronto.